Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, en este portal maravilloso, Anunciación, que dirige la muy querida Tere García Ruiz. A nombre de todos mis compañeros y el personal les agradecemos enormemente su confianza, su compañía, el compartir el tiempo, el compartir la vida, el ir de la mano. En estos próximos minutos no tenemos manera de agradecerlo. Muchísimas gracias, solamente respondemos de la misma manera, con nuestra vida, con nuestro tiempo de vida. Gracias compañeros queridos, en ese tenor estamos y bueno, compartir con ustedes también la presencia de un gran periodista, Premio Nacional de Periodismo, un periodista premiado en diversas y por diversas tareas y por diversas organizaciones, un periodista reconocido tanto por su calidad de investigar, un extraordinario reportero. Él es fundador de la Fraternidad de Reporteros, además de que forma parte, por supuesto y para orgullo nuestro, del Club de Periodistas de México. Pero además de esto, decirles que el trabajo del maestro Juan Bautista, que está con nosotros el día de hoy y que nos honra, quien además está en un portal, que es un portal que está causando un referente en momentos históricos tan importantes y de coyuntura para nuestro país, un portal del sur. Ya nos dará él todos los datos para que podamos tener el acceso realmente interesante. Está Juan Bautista, está el maestro Virgilio Caballero, son instituciones del periodismo, de la comunicación, para estar captando el día a día, el de a pie que se está viviendo en esa región de nuestro amado, muy amado México, que es precisamente el sur de nuestro país. Básicamente, específicamente en estos momentos han estado muy cerca precisamente del estado de Guerrero. Pero recapitular y traer aquí a Juan Bautista, además de como fundador, como líder gremial, como fundador de la Fraternidad de Reporteros y tantas otras cosas que ha hecho Juan Bautista, es decirles cómo cuando se tiene esa calidad, esa acuciosidad, esa manera de investigar y de ir a fondo de las cosas, en un momento y en un espacio como es el periodístico, en el que las cosas son muy efímeras, la mayoría de las veces, nos damos cuenta como un trabajo extraordinario como el que él hizo hace 21 años, cuando todavía existía Imevisión, el Canal 13, ¿recuerdan ustedes? Bueno, Juan Bautista hizo en aquel entonces un par de reportajes, o sea, se dividió en 2 entregas, un gran reportaje, pero hizo entrevista, hizo toda una investigación importantísima sobre el caso de Mamá Rosa. ¿Qué sucede? Bueno, en este pasado Premio Nacional e Internacional de Periodismo, se trajo el trabajo de Juan Bautista de hace 21 años porque fue referente fundamental de este tema que se volvió a tocar hace unos meses, el tema de Mamá Rosa. ¿Qué sucede? Juan Bautista desde hace 21 años nos vino a decir las denuncias, el número de denuncia, el nombre de padres y madres que buscaban poder sacar a sus hijos de ese espacio de la famosa Mamá Rosa. Darnos cuenta de todo este panorama, darnos cuenta que después de 21 años se sigue con este tema, no se fue a fondo de muchas cosas, nos da una idea de la liga y de los intereses que hay alrededor de esta casa de la Mamá Rosa, de este tema del que él ya nos ampliará. Ahora sí que tu experiencia, Juan Bautista, tan querido en este tema, y realmente el que más de 21 medios de comunicación basaron su noticia y el aquí, el ahora, digamos que fue que se destapó hace unos meses, bueno, donde estuvieron soportados en este reportaje de Juan Bautista. Juan Bautista, teniendo este material,
lo había compartido, lo había comentado, compañeros periodistas recordaron ese trabajo valiente que se hizo desde entonces, y era pensar en el referente de Juan Bautista. Juan Bautista saca este material y nuestra querida Carmen Aristegui, a quien le mandamos un abrazo cariñosísimo y que por cierto hace unas escasa una hora terminó un evento aquí en el Club de Periodistas de México con el maestro Lorenzo Meyer, con Denise Dresser y un grupo de compañeros que ya comentaremos más adelante para sumarse a hacer algunas acciones jurídicas apoyando a Carmen Aristegui. Pero bueno, regresando precisamente el material de Juan Bautista lo utiliza nuestra querida Carmen Aristegui, pero también otros portales, otros 21 portales y diversos medios de comunicación. Juan, querido, un gusto. Ese trabajo acucioso que hiciste, ¿qué sientes tú que el gremio, tu gremio, te reconozca? Un trabajo impecablemente hecho que está vigente, por desgracia, porque es un hecho que sigue vigente y que seguía vigente y que no está bien investigado a fondo, porque realmente tú das ahí unas directrices y unos puntos que tocas delicadísimos, pero como material periodístico, como profesional del periodismo, este aplauso conjunto del gremio para tu trabajo también hecho que después de 21 años esté vigente. Sí, en primer lugar, agradecer tu invitación aquí a la Casa del Periodista, del Club de Periodista, tu generosidad y desde luego agradecer al jurado calificador que haya tomado muy en cuenta este trabajo realizado hace 21 años exactamente. Pero puesto en la actualidad, en los medios, y volvió a transmitirse. Lo que nos da cuenta es que un trabajo en ese momento muy puntualizado, detallado, yendo al fondo de las cosas, porque logro entrevistar a la misma Mamá Rosa, que era así como imposible. Ajá. Incluso uno de los testimonios dice una señora que le tiene secuestrado a su hijo, dice, esta señora no le gana ni un gobernador. Entonces, para darnos cuenta de que hace 20 años, bueno, el ambiente en Michoacán era otro, y era otro los gobiernos y la forma de gobernar y la forma de tener el control. En este caso, a esta casa hogar, que se fue deformando el objeto social de esta fundación, si bien era tener no a niños de la calle, sino eran a los niños migrantes. Las familias de Michoacán depositaban de buena fe a los niños y los papás iban a trabajar a Estados Unidos. Pero entonces, como se convirtió en algo muy frecuente, la señora empezó a pedirles la custodia y a cambiarles los apellidos incluso. Y ya no los podían ver ni recuperar en muchos años. Y al mismo tiempo, ahí en la fundación, que había cerca de 400 niños, pues de jovencitos pasaban a ser adultos y empezaron a tener familia, y esos niños los empezó a registrar a su nombre la misma Mamá Rosa. Entonces, una situación totalmente irregular, con el conocimiento de la autoridad en turno, porque incluso ella había una escuela registrada ante la SEP, y que ella misma era la directora, ella cobraba como directora de la SEP, de la escuela primaria, y también una escuela secundaria ahí mismo. Tenían los conserjes, eran los profesores, o sea, algo totalmente anómalo ahí, ¿no? Y en lugar de componer la mala vida que en todo caso puede tener un niño de la calle, pues ahí también convivían con los primodelincuentes, porque ya se sabía desde ese momento que la misma Procuraduría General de la República y las Procuradurías de los estados a los primos delincuentes los mandaban ahí. Entonces estaban conviviendo los primos delincuentes con los niños que eran nacidos legítimamente en el seno de unas familias de escasos recursos. Entonces de aquello se convirtió en una explosión y al paso de los años se deformó. Sí, yo ya trabajaba como reportero de asuntos especiales hace un rato, antes de que tuviera estas canas, ¿no?, en Canal 13, y logramos publicar ese reportaje en 2 emisiones, pero no se movió la señora, no hubo poder mayor que llamara la atención de la autoridad. Ese trabajo se difundió, tuvo alguna repercusión en la Cámara de Diputados, no pasó a mayores, y el año pasado que sale el tema, yo quiero decir que a partir de ese tiempo yo
he pasado casi por 30 medios de comunicación. En una buena parte, 7 años estuve trabajando con Carmen Aristegui, con Solórzano, o en sus inicios en MBS. En la primera buena etapa, con Carmen estuve ahí 7 años como reportero de asuntos especiales. Y el 2 de agosto del año pasado, yo una semana antes me encuentro el cassette, porque las grabaciones eran en cassette VHS, y le hablo y se lo entrego y le realizo una síntesis de que todo lo que estaban diciendo para mí ya era una repetición de la historia que yo había contado hace 22 años, o 21 años, sí. Hoy 22 años. Entonces Carmen, con el buen tino que tiene y ese olfato y esa visión más de conjunto, entrevista incluso al diputado que hace la denuncia en la Cámara de Diputados, a Víctor Orduña, que hoy es magistrado, lo encuentra, lo entrevista, y me entrevista a mí y hace una serie de elementos. Entonces ahí yo creo que el reportaje, como todo el reportaje, pero en especial de la televisión, que es un poco difícil que suceda eso, se vuelve a publicar, vuelve a tener esa vigencia, claro, y se reproduce en 21 ocasiones y lo reproduce el portal de Proceso del Universal, Sin Embargo, y todos los medios nacionales, y también incluso algunos de carácter internacional. Entonces yo creo que la lección, en primer lugar, es que un trabajo realizado con los lineamientos, bueno, ya en mi caso muy académicos, y con la oportunidad que le dé el jefe en turno para poder expresarse, investigar con todo el riesgo que eso ha implicado siempre el periodismo de investigación, pues cobró nueva vida, y que hoy, por esa difusión que se tuvo, el jurado calificador del Club de Periodistas, pues fue objeto de estudio, de análisis y merecedor del mejor reportaje en televisión por internet, situación que me da mucho orgullo y que veo que el periodismo, cuando es valorado incluso por nuestros colegas y es tomado en cuenta, creo que debe de seguirse replicando, ¿no? Y nos da confianza para abrir medios. Yo ya estaba preparando otra serie de reportajes para ir a hablar con Carmen, cuando en eso le cancelan ya su participación allá en MBS con otros Vargas que hoy yo desconozco. Yo conocí unos Vargas empresarios respetuosos de la libertad de expresión, muy apoyadores en su momento, cuando inició también con ellos Pedro Ferriz de Con. Hoy los intereses los han cambiado, y este conflicto laboral ya que se anunció molesta mucho a la sociedad entera. Yo quiero decir que también los señores Vargas no pueden ser los dueños de un espacio radioeléctrico, porque es una concesión, es parte del Estado mexicano, y ese parte del Estado mexicano también nos pertenece a nosotros como ciudadanos, ¿no? Y es una lástima que hayan tomado la decisión de cancelar un espacio tan importante como el de Carmen Aristegui. Hoy, pues hay que abrir más espacios. Yo creo que en esa lucha y en ese objetivo estamos los periodistas profesionales, porque la gente necesita escucharse, necesita dar sus denuncias, y hoy es más importante, ¿no? Y efectivamente, queridos amigos, el objetivo de un periodista es ser un servidor social, y qué mejor manera que desentrañar conflictos de intereses que hay de diversa índole y que ha habido. Y nos hemos enterado de tantos y de tantos a lo largo de la historia por periodistas valientes, periodistas que documentan, como Carmen Aristegui, y como otros compañeros que en su momento obviamente tocan intereses, pero básicamente, ¿quién va a querer tener algún problema? ¿Quién no va a querer estar tranquilo? Bueno, aquel que priorice el interés social por encima del particular, del personal. Entonces, bueno, esto es parte de una dinámica. Ya comentaremos al regreso del corte, queridos amigos, donde puedan tener ustedes acceso precisamente a la dinámica de la problemática del programa y del espacio de Carmen Aristegui, donde ustedes puedan despejar dudas y que les aclaren y les informen más sobre algunos lineamientos jurídicos, como es una denuncia, como es un amparo, que se dio a conocer hace unos momentos aquí en el Club de Periodistas de México. Regresamos, les platicamos de ello y veamos y reflexionemos cómo
es importante la labor periodística, cómo es importante el que se dé el espacio que requiere la sociedad a trabajos que después de 21, 22 años, por hablar ahorita de este caso de Juan Bautista, cómo nos damos cuenta cómo traduce, y la realidad en algún momento se traduce a los ojos de todos, aunque en algunos momentos se pretenda soslayarlo y como que no pasa nada. En algún momento el peso de la realidad es mayor que todo. Vamos a un corte y no tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en Voces del Periodista, en el portal maravilloso de Anunciación. Estamos transmitiendo en vivo desde el Templo de la Libertad, del Club de Periodistas de México, acompañados por este gran periodista, un reportero en serio, un periodista en toda la extensión de la palabra, que es Juan Bautista, Premio Nacional de Periodismo, ya también hace unos años por un caso obviamente diferente, el de Nelly Campobello, pero también una investigación muy acuciosa. Él también obtuvo un premio también. Y bueno, pues la buena labor es importante. Comentamos que estamos en este templo de la libertad, de la pluralidad. Les vamos a decir cómo quedamos, además de que abordemos más adelante este tema. Les voy a dar un correo que es queremos la voz de Aristegui, queremos la voz de Aristegui @gmail.com. Se los repito, todo junto, queremos la voz de Aristegui @gmail.com, para que usted pueda preguntar, dar sus datos y le puedan decir cuáles son las acciones legales que propusieron aquí. Estuvo en una mesa el doctor Lorenzo Meyer, estuvo Mardonio Carballo, estuvo Denise Dresser, Temoris Greco, el monero Rapé,
entre otras personalidades, un abogado también, que hizo un planteamiento ante audiencias de Carmen Aristegui sobre acciones de una denuncia, una demanda, y otras que son sobre un amparo. Entonces, ustedes si teclean en su computadora, queremos la voz de Aristegui @gmail.com, manda usted obviamente ya sea por correo o algún otro dato para que tengan contacto con usted, les van a poder decir cómo pueden tener acceso a un documento al que hay que bajar, hay que llenarlo, hay que poner los datos personales y después hay que fotocopiar por 7. Y entonces se puede llevar a varios espacios, como es la Fundación Artículo 19, la revista El Chamuco, por supuesto en el Club de Periodistas de México. Hay varios puntos donde se va a recibir lo que las audiencias de Carmen Aristegui quieran hacernos llegar. Y entonces, bueno, además de que sigamos abordando estos temas y hablando de periodismo de investigación y retomando, por ejemplo, este caso emblemático de cómo el caso de Mamá Rosa, después de 21 o 22 años, viene siendo un referente periodístico informativo, pero para ver lo que desentrañan los medios. Y, por ejemplo, en ese entonces no se hizo lo que se tenía que hacer. En tu reportaje, precisamente se entrevista, además de se entrevista al presidente municipal, a quien hace la denuncia, el presidente municipal, y gente que mismos dijeron es que no se tiene acceso a esta señora y no pasa nada. Ya hay varias denuncias y la señora es intocable. Así es. El reportaje recupera la denuncia que se realiza en la Cámara de Diputados. Exacto. O sea, toda una fundamentación que viene desde el estado de Michoacán y del municipio de Morelia, presentada por el diputado Víctor Orduña, que en ese entonces era diputado por Acción Nacional, y él lo presenta a nombre de ahora sí que por la representación panista de Michoacán. Se entrevista también a 2 expresidentes municipales, dan testimonio 2 mamás, de los cuales la señora Mamá Rosa, o mal llamada Mamá Rosa, la tal Mamá Rosa, tenía secuestrado a 3 hijos, a 2 de una persona y a otro por varios años, porque ya no los quería entregar. Y también el expediente que se entrega a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que entonces presidida por Jorge Carpizo MacGregor, hoy desaparecido, y también los expedientes, que son las denuncias penales ante el Ministerio Público de Zamora, Michoacán. Todos esos documentos los recupera y se presentan, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso, el presentar los documentos, por eso es importante que la gente denuncie, y denuncie a veces penalmente o ante la Comisión de los Derechos Humanos, o hoy que ya hay otro tipo de organismos, porque en algún momento queda la huella. La denuncia con un reportero o con un medio que pueda publicar, siempre habrá algo que no permita la impunidad, porque ese es el gran tema de nuestro país, la impunidad. La impunidad, exactamente. Ahora, yo te pregunto, como periodista, ¿cómo ves el contexto político, social, judicial, en que en aquel entonces se reportó lo mismo que recientemente se reportó? Finalmente se nombró inimputable a la señora, que por cuestiones de edad, hay quien decía que porque antes no era así, que estaba siendo mal juzgada. Bueno, y estamos viendo y vimos en tu reportaje que no, que había denuncias penales, que había gente sufriendo tremendamente por arbitrariedades de la señora. Y que había grupos políticos entonces, porque de hecho no pasó nada más, pero también recientemente que han apoyado a esta señora. Tú, desde tu punto de vista periodístico y como un fenómeno, ya en cuanto a la sociedad, el ver que pasan 22 años y sigue sucediendo algo, sigue sucediendo mucho en el aspecto social, en el aspecto humano, y jurídicamente no pasa nada y políticamente tampoco en este contexto. Mira, te pregunto. Yo como un analista diario y crítico de nuestra sociedad, veo que la Ciudad de México, el país en general, ha conquistado libertades. En 3 décadas hemos conquistado muchas libertades, pero vivimos una involución
en el sentido de su aplicación. Porque la impunidad hoy está hoy es igual de vigente que antes. Hoy los casos pudieran ser con más frecuencia, de mayor lesa humanidad, y la justicia pareciera cerrar los ojos. Pero aquí tenemos otro gran problema. La sociedad civil, la crítica, incluso tiene pocos elementos para defenderse, como es el caso de las audiencias. En este caso, estamos hablando de lo mismo, en el caso del daño patrimonial al espacio radioeléctrico y de libertad de expresión, que es coartado por y a las audiencias. Y las audiencias son indefendibles, o sea, no tienen muchos elementos. Y después, en la parte política, mientras el sistema ha avanzado con instituciones como el IFE, al mismo tiempo hay una ausencia de participación ciudadana, porque vemos que esas instituciones ya no nos representan. Los partidos hoy están en una línea crítica, todos, desde el más antiguo y el que tenga mayor voto, hasta el más pequeño y de reciente creación, están siendo cuestionados. No representan a los ciudadanos. Exactamente. Entonces, hay un trastocamiento de la representación y hay vacíos. Entonces, yo veo como si esto fuera el espacio. Hay una especie de hoyos negros en la sociedad, donde podemos ir caminando, pero encontramos un hoyo y no podemos encontrar un referente mejor, ¿no? Yo creo en este caso, y de lo muy delicado y muy importante que nos dice Juan Bautista, queridos amigos, y que como sociedad hay que tomar, hay que asumir y hay que aprovechar esos espacios que se han ganado, pero también los que se han perdido. Yo creo que lo que dices es un punto sustancial. ¿Cuál es? Por una parte, antes había menos posibilidad de conocer muchas cosas, pero ya que se conocían, algo tenía que hacerse por rubor, por simulación, por lo que ustedes gusten, pero al menos había esta cuestión que tenía que cambiar algo. Aunque en algunos casos no fue así, como el caso de Mamá Rosa. Pero, ¿qué sucede ahora? Se habla de cinismo, no hay otra cosa más. Un cinismo de políticos y un cinismo ciudadano que permitimos a esos políticos que hagan esto. ¿Por qué? Porque ya es un cinismo que se saben más cosas, más de lesa humanidad, ya parece que es como matemático. Si antes era el problema de una persona y ahora son de 43, ¿verdad? Es por número. No, qué pena que sea esto. Aquí es una situación de cinismo. Yo creo que los políticos, de lo peor que nos han dejado, aparte de lo que han hecho con la política mexicana, los recursos, el haber podido hacer y no hacer, o lo que fuere, es esta circunstancia de cinismo, de que puede pasar todo y no pasa nada, pero también el asumirnos como ciudadanos y no como consumidores, con una cuestión de ímpetu y de participación a la que estamos obligados. Ahora que realizaron la marcha de Iguala por la aparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que estoy realizando un reportaje y que ya fui incluso a la Normal hace un mes, me piden de que yo fuera el maestro de ceremonias en ese mitin que recibe a la marcha en el Zócalo. Y yo estando en el Zócalo, cuando está entrando la marcha, minutos antes, yo pido la renuncia de Murillo Karam. Y la renuncia de los zambranos también, porque son una bola de corruptos y han prohijado esta serie de figuras como el alcalde de Iguala, ¿no? Que parece que se reproducen en diferente escala. Ya quitaron hoy a Murillo Karam, pero eso no ha cambiado. Pero Murillo Karam fue el que blindó a Mamá Rosa de que no se le juzgara. Él fue el que toma la decisión. Y dice que por los años que tiene. La señora es una delincuente. Entonces, yo reflexiono y digo, bueno, ¿por qué un ciudadano no puede solicitar la renuncia de un funcionario como Murillo Karam simplemente por demencia senil? Ya no está en capacidad de gobernarnos. Pero como ellos, hay incluso otros que no son de esa edad, donde pudiéramos revocarle, no como en los políticos, el mandato, tener la autoridad, porque estamos viendo que está haciendo un gran daño al no aplicarse la justicia. El caso de Mamá Rosa ya no se profundizó, pero el asunto es que los niños que nacieron ahí
fueron vendidos a las grandes familias de dinero. Se presume que incluso de ahí salieron los hijos de Vicente Fox, que todos son adoptados. Entonces, por eso la clase política del señor Krause y de algunos intelectuales que con los ojos vendados firmaron luego una carta. El reportaje, y qué casualidad que León Krause saca una entrevista con la señora que le abre la puerta cuando nadie la entrevista, pero para defenderla. Y al otro día la exonera el señor Murillo Karam. O sea, Murillo Karam debiera ser juzgado también por esa situación, y hoy lo nombran funcionario ahí como un asesor de segunda fila. Aquí es importantísimo todo lo que nos comenta el maestro, y es en darnos cuenta también, amigos, en la importancia del verdadero periodismo, del periodismo con compromiso social, del compromiso que uno ve que hay una consecuencia de lo que se está planteando con la realidad. Sabemos que hay muchas realidades, hay diferentes visiones, y eso es parte de la pluralidad y parte del que nos escuchemos todos. Pero aquí, más allá de todo, nos damos cuenta de asuntos en los cuales sentimos o creemos que nunca va a pasar nada, como si no estuviera en nuestras manos. Yo creo que es momento, yo he señalado muchísimo, querido Juan Bautista, algo que en una corresponsabilidad, una mea culpa ciudadana, digamos, más allá de la cuestión gremial, de vernos como si solamente fuéramos espectadores, del haber comprado el boleto de consumidor y que solamente de una manera se puede hacer. Y también de haber vivido algo que es una anécdota tan simple, tan sencilla, pero que a mí me marcó, porque te das cuenta qué piel tan delicada tienen algunos, que tienen un espacio de poder servir y no lo hacen, como es hace unos años a un diputado precisamente de Acción Nacional, que platicábamos con un grupo de compañeros y decía él que era acosado. ¿Te acuerdas cuando por ahí del 2003, 2004 con lo del IVA a medicinas y alimentos? Sí. Y él decía que era acosado, que porque le habían llegado 4 correos electrónicos diciéndole cosas porque él apoyaba el IVA para medicinas y alimentos. Fíjense nada más qué piel tan sensible. Él se sentía acosado por 4 correos electrónicos. ¿Qué pasará con la gente que tiene hambre y que paga las consecuencias de estos señores que hacen o no hacen lo que deben hacer? Pero ahí va la otra. No nos quejemos, amigos, si nosotros no damos el seguimiento que deben de tener los diputados. Porque nos estamos quejando del presidente, nos estamos quejando del procurador, sí, pero ¿dónde están los que nadan de muertito porque los vemos como una masa amorfa y con esa es con la que han navegado? En no poder señalar y dar seguimiento puntual a los diputados. ¿Por qué? Porque los diputados tienen la sartén por el mango para haber hecho todos los cambios que necesitamos y no lo hacen. Se sientan a negociar, se sientan a hacer grupúsculos, que es lo que hacen, para ver a qué intereses apoyan, porque también a ver qué intereses les dan a ganar más. Entonces yo creo que también es momento de que, independientemente de que demos seguimiento a los otros 2 poderes, demos un seguimiento en serio, cercano, organizado a los diputados, a quienes dicen que nos representan y que la mayoría de las veces, por desgracia, no sucede así. Aunque, por supuesto, hay excepciones y hay gente muy consciente en esto. Pero nosotros, como ciudadanos, hagámonos responsables y demos seguimiento en serio a cada diputado. Vamos a un corte y no tardamos. Gracias.
Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en su programa Voces del Periodista en el portal de Anunciación. Recuerden que todos los días en ABC Radio, Grupo Radio Turquesa y las frecuencias de la Pantera está Voces del Periodista Radio para ustedes, por supuesto también nuestra revista Voces del Periodista que dirige Maurice Salum, en la cual están las más destacadas plumas del periodismo, y también tenemos nuestro portal diario, Voces del Periodista Diario. Agradecemos a nombre de nuestros compañeros aquí de la producción de Anunciación que dirige la muy querida Tere García Ruiz, gracias a Rafael Melgar, Hilario Ramírez, Adolfo González, a Jesús Arismendi, Alejandro Sánchez, a Marcos Velázquez, Cristina Vázquez, Eduardo González, a nombre de mis compañeros a quienes yo agradezco enormemente, pero ellos también agradecen a través de su servidora a ustedes por este espacio que nos permite compartir y hacer lo que nos gusta, que es intentar comunicar algo que nos lleve a la reflexión. En este caso, ¿qué mejor elemento tenemos que el maestro Juan Bautista? Juan, gracias. Querido, retomando este tema de la corresponsabilidad ciudadana, pero también de estos trabajos, y quiero, si me permites, retomar, por ejemplo, este caso, y qué fue lo diferente, por ejemplo, en el caso de Nelly Campobello, que tiene que ver algo con lo jurídico, con que hubo denuncias, sí, con todo esto, y qué pasó o qué no pasó. El caso de Nelly Campobello también es un caso emblemático, es un referente también del actuar del periodismo. El periodismo es el que permite que no se olviden las cosas. A la maestra Nelly Campobello, que para quien no la conozca, es la única escritora de la Revolución Mexicana. O sea, todos los demás son hombres, es la única escritora de la Revolución Mexicana, no porque hay escrito sobre el tema, sino hay mujeres que han escrito una especie como de cuentos o alguna novela ya posteriormente, sino en el momento, en los años 20, en los años 30, ya en el periodo postrevolucionario es cuando nace la novela revolucionaria, y pues muchas de ellas están cargadas con ciertos caudillos o a ciertas figuras de ese momento. El caso de Nelly es que es una niña, cuando le toca vivir en Durango la revolución, y escribe esas narraciones en párrafos muy bien escritos, mágicamente escritos, como en relatos cortos, pero 30 años después. Entonces, es lo que llamaba en ese Manuel Becerra Costa, el exdirector de ese buen 1+1, con el que yo empecé a colaborar como articulista a los 24 años, periodismo memorioso. Entonces, esa es una parte importante de Nelly Campobello. Y la otra es que ella fue la fundadora de la Escuela Nacional de Danza. Entonces, una señora que recupera el ballet clásico, lo lleva en las jornadas culturales en tiempos de Vasconcelos por toda la República e incorpora las tradiciones y los bailes regionales al ballet clásico. Entonces, surge una tercera como forma de ballet, ¿no? Muy propio mexicano, y ese es uno de los méritos de la maestra Campobello, y que preparó a muchas alumnas y generaciones, ahí mismo en el segundo piso del Palacio de Bellas Artes, donde era la sala Manuel M. Ponce, ahí era la escuela de danza en su momento. Una señora con mucha trayectoria. ¿Qué pasa? Al transcurrir de los años, una gente que va perdiendo a su familia, los sirvientes se apoderan de ella y la secuestran. Y la secuestran lo apartan del mundo y la aíslan. Entonces la prensa la aíslan, los acusan de secuestro, meten a la cárcel por 2 años a los supuestos secuestradores y al abogado, que ya también murió, Enrique Fuentes León, y Claudio Niño Fuentes, que es uno de los secuestradores que vive actualmente, y salen posteriormente.
esconden a Nelly, la presentan ante el juzgado, pero después se la llevan a Durango, después la llevan a un pueblito adelante de Tula, a Progreso de Obregón, en el Valle del Mezquital, y ahí después de un año de mantenerla con la familia del secuestrador, que la tienen en muy malas condiciones, digamos, no la tenían secuestrada, pero la tenían drogada, la sacaban a pasear ahí a que le diera el sol al Zocalito, la regresaban, la tenían ya con somníferos, y se les muere. Es una forma de secuestro. Sí, y se les muere. Y es la prensa quien pregunta durante 15 años, ¿dónde está Nelly? Y es la insistencia de Nelly que hace que la Comisión de Derechos Humanos del DF actúe y entonces den con el paradero del cuerpo en una tumba sin nombre, solamente con algunas iniciales, por algún registro que quedó en los servicios funerarios ante la Municipalidad de Progreso de Obregón, y se encuentra el cuerpo. Y entonces todo eso lo hace la prensa. Yo creo que estuvimos involucrados ahí cerca de 35 reporteros durante más de 15, 20 años. Ellos mucho más tiempo que yo. Entonces, quizá mi aportación ahí es que yo encuentro, antes que otro de los reporteros, las propiedades de Nelly invadidas por los sirvientes, y encuentro los telones que pinta Orozco, José Clemente Orozco, para el ballet de masas, que eran telones del tamaño aquí de todo tu foro, ¿no? Yo los encuentro doblados, dormiditos, en una, aquí atrás del Monumento a la Revolución, en la casa donde ella vivía y que fue vendida por los secuestradores a una familia de ricos. De todo eso hay el seguimiento y estoy por terminar de escribir el libro después de 5 años, bueno, de 15 años de investigación, pero el premio me lo dan por 5 años de investigación de ese trabajo. Entonces aquí lo que sale otra vez a la palestra, a la discusión, es que el periodismo con ese ojo escrutador es el que deja testimonio y puede aplicar en cierto momento la justicia y la denuncia. Y hoy tenemos, por desdicha, que las amenazas continúan con todas aquellas personas, sobre todo que destacan, ¿no? Sobre todo el caso de las mujeres, el caso de Lidia Cacho, ¿no? Que tenemos, el caso de Anabel Hernández, por ejemplo, también. Ana Lilia Pérez. Entonces, vemos que me dicen también que en algún momento Elena Poniatowska, no sé de qué manera ha recibido amenazas, y también en este caso tú misma, que has recibido recientemente amenazas. Vemos, y lo hablaba con el maestro Virgilio Caballero, que las mujeres están en la punta de la investigación de las cosas, que son las que crean empresa, las que crean fundaciones, las que obtienen premios, las que publican libros, y son las más amenazadas. Digo, también están los hombres, pero hoy pareciera una línea general, que están en primera fila dando esa batalla que nos debe enorgullecer a todos los mexicanos, pero también debemos apoyarlas nosotros, ¿no? El gremio en general. Pues aquí, queridos amigos, y efectivamente lo que comenta el maestro Juan Bautista es importantísimo. Es el ir haciendo historia, el periodismo es el goteo de la historia, es la historia que queda, son los historiadores, pero más allá de eso también son quienes desentrañan injusticias. ¿De cuántas cosas nos hemos enterado? Que no hubiera sido posible, queridos amigos, si no hubiera sido por un reportero, por una periodista, por un investigador, por una persona que hace este trabajo de campo de años, muchas veces, como en el caso de Juan Bautista, de dar seguimiento a casos. ¿Qué hubiera pasado si nuestras queridas Lidia Cacho, Anabel, Ana Lilia Pérez, y bueno, no quiero olvidar a nadie, pero hay compañeras... La jornada Juana San Román. Y también San Juana Martínez. San Juana Martínez, en fin, no quiero olvidar a nadie, pero que verdaderamente hay una especie también de misoginia, porque a la mujer se le ve como desamparada, como que si estás tú sola haciendo tus cosas eres mucho más vulnerable. Hay un machismo también tremendo en este tenor, por autoridades,
en otros casos también por empresarios y por tantas gentes que tengan que ver o que incidir de alguna manera, y que muchas de las veces entre ese cruce de lo público y lo privado son monitoreados, son seguidos por periodistas, o periodistas simplemente que al dar voz a eventos que pues muchas de las veces es lo peor que pueda pasar, el darse voz y el dar luz a algunos acontecimientos, bueno, se sienten tan vulnerables y tan reyes y dueños del espacio que, que vulneran y amenazan. Fíjate que yo casualmente, bueno, o como dice Virgilio, no hay casualidades en la vida, yo publiqué también para el Excelsior, fui columnista y reportero de asuntos especiales para el Universal. Yo, cuando estoy trabajando para Jorge Fernández Menéndez, unos asuntos de narcotráfico en Morelos, por alguna razón en aquel lugar, me entero de la muerte de la líder social Digna Ochoa. Ándale. Y yo refiero ahí, es lo único que me entero. Días después, por otras situaciones que andaba yo investigando, llegó a mis manos la única fotografía de cómo queda el cuerpo de Digna Ochoa. Y yo la publico en el Universal en primera plana. Bueno, pues ese solo documento gráfico sostiene la hipótesis del asesinato y no el homicidio. De que se disparó primero en la pierna, el suicidio, y que primero se disparó en la pierna y que después, y cómo quedó el cuerpo. Entonces, volvemos a dar otra vez con que el dato publicado, el registro puede cambiar y dar un giro en una investigación, en una historia y en un final de donde tendría que llegar la justicia y sobre todo aclarar los hechos, cómo fueron, ¿no? Y fíjense, amigos, todo lo que es la labor del periodista, el periodista desprotegido, el periodista sin la cobertura desde el punto de vista laboral, muchas de las veces, otras de las veces también un seguro jurídico, porque luego también están las demandas, o están las amenazas de muerte, o están los despidos, en fin, es un campo que está muy, muy vulnerable, y valorar empeñosa forma de ver la vida, de ver por el otro, de ser seres comunitarios, que yo creo que eso es lo que es un periodista, del contentarse con la tranquilidad propia, sino el siempre estar alerta qué pasa al otro, solidarizarse con el otro, que yo creo que esto es lo que mueve a quienes hacen trabajos yo creo tan que importantes como tú eres un ejemplo de todo eso que estás diciendo. Claro que querido. sí, claro que sí. Y gracias por esta invitación, y estos espacios deben de crecer y fortalecerse. Pues les agradecemos enormemente, queridos amigos. Un abrazo y vamos a seguir con estos temas. Claro que y recordemos precisamente, yo les digo y les recuerdo, queremos la voz de Carmen @gmail.com, queremos la voz de Carmen @gmail.com. Usted puede enviar un correo a esta dirección que les di para solicitar mayor información sobre estas acciones jurídicas de las que están convocando grandes comunicadores que hace unas horas estuvieron aquí en el Club de Periodistas de México, este templo de la libertad, donde todas las voces se escuchan, donde se hace periodismo de frente a la sociedad. Les quiero entrañablemente, gracias maestro Juan Bautista, gracias a ustedes y nos escuchamos todos los días y nos vemos aquí en la próxima. Un beso tronadísimo, gracias.